vamos a hacer una pequeña formación sobre qué es Tier 1, que significa esa palabra, así como diferentes soluciones de Castle específicas para el autoconsumo. Al final he dejado una pequeña parte, como la semana anterior, para contestar a vuestras preguntas, las cuales pues, podéis ir escribiéndolas en el chat en cualquier momento, ¿vale? Y al final la recopilamos y la intentamos contestar de la mejor manera posible. Bueno, de acuerdo. Vale, pues antes de comenzar por la propia definición de Tier 1, quiero deciros que lo que os voy a comentar proviene directamente y literal de la propia publicación de Bloomberg, ¿vale? Es decir, que la información es contrastada y la cual es proporcionada por su propia publicación. Entonces, ¿quién crea la lista Tier 1? La lista Tier 1 es una lista muy famosa, dentro de este mundo se habla constantemente de ella, se hace referencia a ella, y la empresa encargada de su creación es Bloomberg, concretamente la división o el departamento de New Energy Finance. Esta sección está dedicada a las energías renovables, así como a diferentes facetas innovadoras de la industria. ¿Pero qué es en realidad la lista Tier 1? Pues un listado de fabricantes de placas solares fotovoltaicas clasificados según su solvencia y capacidad para financiación. Esto es muy importante recordarlo. Es simplemente una clasificación en función de su solvencia y capacidad para financiación. Esta lista se va actualizando cada 3 meses y se publica. Entonces, no se puede confirmar si un fabricante que se encuentra en la lista continuará en la siguiente o uno que no está va a aparecer, ¿vale? En la propia publicación añade que esta clasificación se ha utilizado como publicidad por ciertos fabricantes, pero que nunca debe reemplazar un proceso de calidad en la selección de los productos. Ellos también lo indican y lo remarcan. Luego más adelante os pongo literalmente lo que dicen, ¿vale? En esta categoría Tier 1 solo entran fabricantes aprobados por la empresa norteamericana, Bloomberg. El primer requisito es que solo cuentan con fabricantes que poseen instalaciones para realizar su producción, es decir, que tienen que tener una propia fábrica y venden bajo su propia marca. Por tanto, necesitan tener fábricas, si no, no pueden estar ahí. Además, no existen listas Tier 2 ni Tier 3. ¿Vale? Es muy importante porque muchas veces dentro de este sector, en el propio mercado, se han encontrado diferentes subcategorías, las cuales hacen referencia a ese Tier 2 o Tier 3, pero no tienen nada que ver con la lista Tier 1. Posiblemente han sido creadas por personas con un fin comercial o algo así, pero no tienen nada que ver con el propio Bloomberg. Para tener acceso a esta publicación se necesita una suscripción a Solar Insight que incluya esta lista. ¿Vale? Yo puedo decir que no es nada barata esta suscripción, es bastante cara. Vale. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir un fabricante para poder aparecer en la lista Tier 1? Pues uno de los requisitos, primero de ellos, es haber participado en al menos 6 proyectos. Estos proyectos deben de ser de mínimo 1,5 megavatios y haber sido financiados por 6 bancos diferentes. Estos son los requisitos que te piden para poder entrar dentro de esa lista Tier 1 en el siguiente trimestre. Para que un proyecto pueda ser contabilizado, los datos de este proyecto deben ser públicos, es decir, de su tamaño, la localización, el fabricante que se utiliza, el banco que lo ha financiado, la empresa que lo desarrolla, todo, ¿no? Si estos datos no son públicos, no vas a aparecer, no va a constar tu proyecto como válido y no va a aparecer en esa lista, ¿no? Esta lista cambia trimestralmente, entonces lo que hoy es Tier 1, mañana puede no serlo y viceversa. Es decir, Tier 1 no es una etiqueta que se quedará con el producto de por vida, ya que no es una guía de calidad y tampoco Bloomberg no es un laboratorio de pruebas. Aquí es lo que he comentado anteriormente, esto es lo que escriben explícitamente en... Creo que alguien está apuntando un segundito. Un momento, por favor. Vale, me ha aparecido ahí algo. Vale. Bloomberg no guarda calidad con la relación y lo expresan ellos en su propia publicación. No auditan las instalaciones de fabricación ni tampoco auditan los productos. Sus requisitos son puramente financieros. Entonces,
Es simplemente, no es que sean malos productos, ni mucho menos, pero tenemos que tener claro qué significa una lista Tier 1. Es simplemente que esos fabricantes están cumpliendo las condiciones económicas y financieras, nada más. Textualmente, lo que viene a decir un poco es que advierten a los compradores y a los bancos de no usar esta lista como una medida de calidad, sino que para ello consulten con empresas especializadas y técnicas. Por ejemplo, por tanto, no por aparecer aquí significa que es un buen producto y tampoco no encontrarse dentro de la lista significa que sea un mal producto, ni mucho menos. No quiero remarcar que no incluye nada de calidad. Entonces debemos asegurarnos mediante certificado de calidad, así como con ensayo, la calidad del producto final. Me gustaría enseñaros cuál es la tabla de la última publicación. Yo sí tengo acceso a ella. Lo que pasa es que no puede ser de dominio público, ¿vale? Tienes que tener acceso a la propia lista, no se puede difundir. Sí quiero comentaros que los dos mayores fabricantes actualmente tienen una producción de entre 15 y 16 gigavatios al año en paneles solares y que a partir de ellos las cifras comienzan a disminuir notablemente. Con todo esto espero que haya quedado claro qué significa ser Tier 1, que no significa nada de calidad, simplemente que cumplan las condiciones económicas y financieras. ¿De acuerdo? Ahora me gustaría continuar con las diferentes soluciones que tenemos en Casel Solar dedicadas especialmente al autoconsumo. Bueno, nuestros productos, como os comenté la semana pasada, están diseñados para este mercado de autoconsumo. Poseen soluciones específicas, las cuales están dentro de todas las gamas, ¿vale? Todos nuestros productos lo integran. Vamos a comenzar primero de ellos por el peso, el cual ya comentamos algo la semana pasada, pero bueno, es importante remarcarlo, debido a que es un punto crítico para las cubiertas, así como para los operarios que se encargan de realizar la instalación de los paneles. El grosor del marco que nosotros utilizamos en los paneles de 60 células es de 35 milímetros y 40 milímetros para los de 72. Además, utilizamos una aleación especial de aluminio, lo cual aligera el peso, quedándose en unas cifras contenidas de 17,5 kilos, como podéis ver en la pantalla, y de 21. ¿Por qué es importante el peso? Porque cuando realizamos los diseños, bueno, cuando realizan los estructuristas los diseños de las cubiertas, no están preparados para esta sobrecarga de uso que le estamos añadiendo con los paneles. Normalmente en el diseño se añaden coeficientes de seguridad y mayoración de esfuerzo. Cuanto menor sea este peso, más vamos a ayudar a la seguridad de esa cubierta. Aunque ya se hayan añadido coeficientes de mayoración, si podemos evitar una sobrecarga excesiva, va a ser mucho mejor, ¿vale? Esta reducción del peso de nuestros paneles no evita que la seguridad de los paneles se vea comprometida, ¿vale? Nosotros certificamos que la resistencia al viento es de 3.600 pascales, a la presión de viento de 3.600 y a la de nieve de 5.400, que está por encima un poco de la media de la competencia. Perdón. Vale. Ahora vamos a continuar con otro tema bastante importante para nosotros, que es el cableado empleado en nuestros paneles, ¿vale? Nosotros utilizamos una longitud de cable de al menos 1.100 milímetros de longitud. ¿Qué conseguimos con esto? Nos permite tener un ahorro en la instalación, ahorro en el cableado, ¿vale? Normalmente los paneles se conectan positivo con negativo. A ver, empezamos, por ejemplo, por aquí con el negativo, tendríamos aquí el primer cable, y luego para conectarlo uno con otro sería positivo, negativo, así con todo hasta llegar al final. Aquí al final tendríamos el otro polo de esa cadena, el positivo, el cual tendríamos que traernos aquí al principio y tendríamos una longitud de cable que tendríamos que aportar extra para nuestra instalación. En este caso los paneles que hay son 7. Tenemos que traernos, si cada panel de ancho tiene en torno a 1 metro, tendríamos que traernos cerca de 6-7 metros hacia acá, que tendríamos que aportar de cable extra. Si se conecta de la forma en la que proponemos, mediante el sistema de salto de la rana o leapfrog en inglés, estamos ahorrando ese cableado, ¿vale? Lo que proponemos es muy sencillo, parece un poco lioso, pero es muy sencillo, es conectar el positivo con el negativo, no del primero, sino nos saltamos uno con el siguiente, con este. Quiero tener un poco en color para que sea más fácil. Continuamos así hasta llegar al final. Estamos aquí.
Este positivo, lo que vamos a hacer ya es conectarlo con el anterior para dar la vuelta, ¿vale? Uno, otro, y llegamos aquí. De esta manera hemos traído este cable hasta aquí sin necesidad de aportar un cable extra. Eso se permite por la longitud que tenemos de cableado. Cuando los cables son de 900 milímetros no llega. Entonces sí hay que hacerlo de la forma convencional. En el caso en el que, aquí como he comentado, son 7 paneles solamente. Pero si tuviésemos una fila con 12, 13 o 14 módulos, ahí sí estaríamos ahorrando unos 10-12 metros de cable en cada una de las filas. Si tenemos en torno a 10 filas, el ahorro que tenemos son entre 100 y 120 metros. Entonces, que es un ahorro considerable. Y se consigue simplemente modificando la forma en la que los conectamos. Además, no hay que pagar ningún coste adicional ni nada. Tampoco hay peligro de errar en la conexión debido a que los conectores, los MC4, cada uno tiene positivo y negativo, son diferentes. Entonces, no hay posibilidad de errar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar al que son algo muy importante que tiene que tener un panel. Me he vuelto hacia atrás, perdón. Aquí. Algo importante que tiene que tener un panel es que estén libres del PID, ¿vale? Del efecto PID. Nuestros paneles lo están, son resistentes a condiciones ambientales extremas, pero ¿qué es el PID? El PID es la degradación por potencial inducido. Esto es causado por corrientes de fuga en las células del panel. Bueno, entre las células del panel y el resto de componentes. Podemos observarlo en la propia imagen, en la cual se presenta, aquí tenemos un esquema con las diferentes capas del panel. ¿De acuerdo? En líneas discontinuas tenemos los puntos por los cuales se genera este potencial, esta corriente, este flujo de corriente que fluye entre el marco de aluminio, el vidrio, la lámina EVA, la Tedlar, hasta las células. ¿Qué pasa con este flujo? Primero, estamos perdiendo rendimiento, estamos perdiendo energía que estamos produciendo y la cual se está perdiendo por aquí, así como genera un estrés bastante fuerte, bastante elevado en los materiales que tenemos dentro de nuestro panel, lo cual la degradación de este panel va a ser muy prematura y durante el paso del tiempo vamos a tener realmente problemas. Estos problemas, según algunos estudios, pueden llegar a ser hasta de un 30% de la producción del módulo, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cuáles son las condiciones en las que este fenómeno es un poco más habitual? Pues son con condiciones medioambientales, sobre todo de climas cálidos y húmedos. España, por ejemplo, cumple, aparte del clima cálido, las temperaturas en verano son bastante elevadas. También condiciones eléctricas del sistema fotovoltaico, en el sentido de que a mayor tensión que tengan las series, mayor es la posibilidad de aparición de este efecto, porque tiene un arco eléctrico más grande. Actualmente la mayoría de los sistemas son de 1000 voltios, aunque ya hay algunos preparados para 1500, pero en autoconsumo lo primordial que se está utilizando son 1000 voltios. ¿De acuerdo? Pues eso también influye. Así como la calidad del panel y, por consiguiente, la de las células utilizadas en la instalación. Para saber si un panel se ve perjudicado por este efecto, se realizan unos tests en los cuales se ensaya uno o varios paneles solares en función de los diferentes lotes de fabricación. ¿Y en qué consiste este test? Bueno, pues aquí tenemos un poco los pasos. Comenzamos realizando un registro de la curva IDV del panel solar antes de la prueba para conocer si posteriormente se ha visto afectada negativamente, ¿no? En la siguiente diapositiva muestro cómo era una curva IV, por si alguien no lo recuerda, ¿vale? También se realizan, antes del test, también cuando se realiza la curva, también realizamos una captura con una cámara termográfica con el mismo fin para compararlo con el resultado final y ver si existe algún tipo de degradación en la célula por este motivo. Después de esto, conectamos el marco del panel a tierra, siempre hay que seguir las indicaciones del manual del fabricante, ¿no? Es importante leerse este manual porque en ella suele contener los consejos, así como las limitaciones sobre la instalación, el almacenamiento, el transporte de los módulos, ¿no? Pues siguiendo ese manual se realiza la conexión del marco a tierra. A continuación se mete en una cámara especial con unas condiciones especiales en las cuales la temperatura es de 85 grados y la humedad también del 85%. Y por último,
se aplica una tensión entre los polos positivo y negativo del panel correspondiente a la máxima que admite. Es decir, los sistemas actualmente, los más comercializados, son 1000 voltios, pues la tensión que se le aplica entre positivo y negativo es de 1000 voltios. Estas condiciones se mantienen durante 48 horas. Una vez pasado ese tiempo, ¿vale?, se vuelve a medir la curva IV, que es la que aparece aquí en la parte de abajo. En este caso están las dos superpuestas y ves que no hay gran diferencia de una con la otra, así que digamos como que el test ha salido correctamente. Y también se vuelve a realizar las imágenes termográficas, que aquí, como podemos observar, tampoco tienen gran repercusión, son bastante parecidas, por lo cual el test lo ha pasado correctamente, ¿no? Tras estudiar el ensayo, si aparece más de un 5% de diferencia entre uno y otro, el test no es válido, el panel está mal y ese lote estaría mal, ¿no? Si tienen menos de un 5%, se ha pasado el test y digamos que está libre del efecto PIT. Vale. Ahora vamos a continuar con los busbar. ¿Qué son los busbar? Pues los busbar, a ver, vamos a comenzar primero un poco analizando una célula, ¿vale? Aquí os la he representado, en la cual tenemos, primero por un lado, los fingers o dedos, que son esta parrilla que se sitúa en la parte frontal, en la cara delantera de la célula, y lo que hace es recoger la corriente que se genera dentro de la célula. ¿De acuerdo? Estos de aquí, que son otros conductores un poquito más gruesos, mayor volumen, son los busbar. ¿Por qué son muy importantes estos busbar? Porque son los que canalizan la corriente, son como unos colectores, unos sumideros de toda la corriente que se genera en toda la célula. Y además la pasan hacia la siguiente célula, a la cual están conectados en serie. Estos busbar son conductores, los cuales están compuestos de cobre recubiertos de plata. En algunas ocasiones, algunos fabricantes, bueno, por ahorrar costes, han utilizado níquel o estaño, pero lo ideal es cobre con plata. ¿Por qué? Porque se mejora la conductividad con el cobre, y la plata también es bastante necesaria, además de que mejoramos la conductividad para, en la parte trasera, reducir la oxidación. Vale. ¿Por qué os digo lo de la parte trasera? Bueno, ¿cómo van conectados una célula con otra? Se conectan mediante esos busbar, en los cuales tenemos en la cara frontal, tenemos la conexión, y en la cara posterior tenemos la otra parte. Se conectan uno con la siguiente célula de esa forma. Con ello permitimos el paso de la corriente de una célula hacia la siguiente y vamos formando la conexión en serie hasta el final. En este caso, en el esquema que he planteado aquí, antes aparecían 2, ahora aparecen 3 busbar, y como se ve, pues igual, están en la cara frontal y luego desaparecen. Lo normal es que ya casi todos los fabricantes utilicen 5. Pocos fabricantes se mantienen con un número inferior. Incluso hay ciertos módulos que ya poseen, se llaman multibusbar, y pueden tener 9 o 12. Pero el proceso siempre es el mismo, independientemente del número de busbar o del número de células que tenga el panel, de 60 o de 72. Siempre es igual. Bueno, como optimización de estos conductores, porque en realidad son simplemente unos conductores que canalizan la corriente, podemos diseñar unos conductores que sean un ribbon que sea circular. ¿Por qué? Si tenemos aquí el cuadrado, cuando reflejan los fotones que inciden, pueden rebotar, como aparece en el dibujo, hacia arriba y no generar electricidad. En cambio, cuando es circular, lo primero que ocupa menos área, menos tapa, por así decirlo, menos superficie de la célula, la cual tenemos más opciones de que pueda generar electricidad, y a su vez ese rebote puede provocar que vuelva a entrar dentro de la célula para generar esa electricidad. Podemos diseñar diferentes números de busbar dentro de una propia célula. Aquí tenéis algunos ejemplos, 2, 3, 4, 5. Poco a poco, cuanto mayor es el número que tenemos de conductores, más finos son, porque es el cálculo de cualquier conductor. Tú necesitas una sección
determinada para que pueda admitir esa corriente que va a pasar por ello. Eso tiene una sección concreta que va en función de la intensidad que pasa por él y así como de la longitud. Entonces, cuanto menor, más repartido esté, la suma de las secciones al final va a ser la misma, pero cada uno individualmente va a ser menor. ¿Qué ocurre con esto? Cuando se transmite corriente eléctrica por el conductor, tenemos el efecto Joule. Este efecto Joule lo que nos hace es que se nos caliente ese cable, ese hilo, y con ello que tenemos diferentes repercusiones, ¿no? Por un lado, estamos perdiendo, al calentarse ese cable, energía se está transformando en forma de calor, porque tenemos unas pérdidas, pero a su vez también está calentando las células. Lo que no queremos es que la célula se caliente, porque al aumentar la temperatura en ella, el rendimiento también baja. Entonces estamos perdiendo por dos sitios electricidad, ¿vale? O energía. Pero a su vez, también al tener un mayor número de busbar, estamos reduciendo la distancia de esos fingers, lo cual disminuye su resistencia interna y con lo cual volvemos a tener menos pérdidas. Por tanto, debemos encontrar un compromiso entre el número de busbar que utilizamos para que nos tapen completamente la superficie, porque si ya no hacemos todo esto de conductores, al final la luz no puede incidir en ninguna parte de la célula, con lo cual no estaríamos haciendo nada, pero intentar que tampoco sean los más delgados posibles para evitar que se calienten y que también tengan una mayor radiación. ¿De acuerdo? Actualmente 5 busbar es bastante estándar en la industria, aunque hay de 9 y de 12. Ahora continuamos con los diodos. Bueno, también de los busbar, también me gustaría comentar otra cosa, de que al hacer un mayor número con la distancia entre los fingers que sean más pequeños, lo que conseguimos es que se generen menos microfisuras, menos la tensión interna del material también se ve disminuida. Y estas microfisuras no se ven a simple vista, son muy pequeñas, porque aunque las células solares tienen una cierta flexibilidad, son muy finas y pueden generarse esas pequeñas grietas, ¿no? Estas microfisuras lo que pueden llevar a un deterioro prematuro del panel, ¿de acuerdo? Porque luego pueden generar puntos calientes, pueden generar diferentes elementos que no queremos que estén. Vale, pues ahora vamos a pasar ya a los diodos de protección. Estos diodos van instalados dentro de la caja de protección, es decir, en la parte trasera del panel, donde salen los cables, la cajita negra que tenemos, ahí van incluidos los diodos de protección. Su objetivo es disminuir los efectos que se producen por los puntos calientes y sombreados y pueden afectar negativamente al rendimiento del panel. El punto caliente, como ya he comentado, pues es simplemente que se genera y en ese punto lo que hace es que en vez de producir energía, radia calor, ¿vale? Con lo cual absorbe parte de la corriente para pasarla a calor. Estamos perdiendo energía por ahí. Esto puede ser un defecto de fabricación, que para eso se utilizan las cámaras termográficas para ver si tiene algún defecto la célula, o puede crearse con el paso del tiempo, debido al mal uso del panel, ¿no? Por ejemplo, desde pisar los módulos, pasar por encima de ellos, generar esa flexión del módulo, el cual es un poco flexible, pero no demasiado, va generando poco a poco esas microfisuras, ¿no? Todos estos efectos de generación de puntos calientes y demás puede provocar que la célula, en este caso, tenga una tensión negativa, es decir, cambie su polarización. Ese valor negativo lo que va a producir es que cambie el sentido de la corriente y que la célula, en lugar de comportarse como una fuente de energía, una generadora, sea receptora, como ya he comentado. Entonces pase a coger la energía que estamos generando para transformarla en calor. Roba esa energía que estamos produciendo para transformarla en calor. En este tipo de casos, la célula tiene que disipar una potencia bastante elevada, porque va cogiendo toda la energía del resto y la va disipando, ¿no? Y entonces, al calentarse, también va a afectar al resto del panel, aparte de no producir, de coger la energía de los demás, también va a afectarle porque se va calentando y va a disminuir el rendimiento que tiene el resto de células.
Bueno, aquí os presento un poco cómo funcionan un poco los diodos. No os asustáis, que es muy sencillo, tampoco quiero entrar demasiado en eso. Pero sí quiero enseñaros cómo se produce la conexión, ¿no? En la parte frontal, la parte de arriba, donde hemos dicho que salen los push bar y los fingers, se encuentra el lado negativo de esa celda. Y la parte inferior, el lado positivo. La conexión se realiza con el bus bar y van en serie a lo largo de todo, como aquí aparece, mira. Comenzamos por la parte de arriba, esta sería la parte superior del panel, lo que pasa es que está girado, ¿de acuerdo? Y lleva un poco como un recorrido un poco de serpiente, ¿no? Comenzamos aquí, 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 hasta unirlas todas. Da igual que el panel sea de 60 o de 72 células, siempre es la misma filosofía. ¿De acuerdo? El de 72 células, simplemente que aquí, en esta parte de aquí, tendríamos 2 columnas más, pero bueno, seguiría el conductor, volvería y ya está. Pero es siempre la misma filosofía. También aquí aparece este puntito donde tengo señalado el mismo ratón, es el esquema eléctrico de un diodo. ¿De acuerdo? Estos son los que se encuentran en la parte posterior y realizan la labor de protección que estamos comentando. Pero eléctricamente se encontraría en estos puntos. Cada 2 filas tenemos un diodo, como podéis ver. Vale, ¿cuál es la función principal del diodo? Bueno, pues su función principal es permitir el paso de corriente en una dirección, que sería esta de aquí, y bloquearlo en la otra, hacia arriba. ¿Vale? Veis que tiene la rayita, ¿no? Esto se produce cuando se llega a un cierto umbral, ¿de acuerdo? Porque antes de eso están las células funcionando y están generando energía, por tanto la corriente va en la otra dirección. Aquí también podéis ver un poco más esa filosofía que estoy comentando, en la cual la corriente, digamos, que entra por todos estos diodos no le hagáis ni caso. Entraría por aquí, llevaría todo ese recorrido hasta aquí. En el caso de que una célula se encuentre bloqueando, que no genere energía, sino que esté demandando de las demás, se bloquearía, sería circuito abierto, y estos diodos, para evitar que pase toda esa corriente y que se demanda hacia aquí, son los que entrarían en funcionamiento. ¿De acuerdo? Simplemente quedaros con que sirven para en determinados momentos proporcionar una protección a ese panel y evitar que se caliente. Actúan solos, son un componente físico, electrónico físico, y no necesitan ningún tipo de hacerles nada. En este caso, tengo aquí una serie de ejemplos para entender todo esto mucho mejor, mucho más sencillo. Si tenemos una celda que está sombreada completamente, aquí por una hoja, por cualquier tipo, da igual, lo que sea, entra a funcionar el diodo, bloquea toda esta parte de aquí, no generaría electricidad, no generaría energía, pero continuaría hacia aquí, ¿vale? Nos está protegiendo de que toda la corriente cambie de sentido y en lugar de salir, se venga toda hacia aquí y esta célula se caliente y puede llegar incluso a arder. Hay algunos casos en los que han llegado a arder. Como ejemplo, podemos ver aquí en la parte inferior de cómo funcionan esos diodos o cómo podemos intentar colocar los módulos para sacar el máximo provecho de estos equipos, ¿no? Si tenemos solamente una celda sombreada, estamos produciendo 2/3 de la potencia, porque estaríamos como en el caso que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? En el que entra a funcionar ese diodo y eliminamos estas dos, en este caso son estas 2 filas. ¿Vale? Aquí ya estaría el módulo en su posición normal, los diodos estarían colocados aquí en la parte superior. Entonces, al eliminarlo, nos saltaríamos estas 2 filas de aquí. Estaríamos produciendo 2/3 de la potencia. Si tuviésemos sombreada toda una columna completa, seguiríamos en el mismo caso que el anterior. Seguiríamos teniendo 2/3 de la potencia del panel, porque sigue actuando el mismo diodo. Al igual pasa si tenemos 2 celdas completamente sombreadas, pero que se encuentran compartiendo el mismo elemento. Seguiríamos manteniendo 2/3. Ahora, diferente es si tenemos 2 celdas completamente sombreadas, pero pertenecen a diodos diferentes. Estarían actuando este y este. Por tanto, solamente tendríamos 1/3, que es debido a estas 2 columnas de aquí, que son las que están completamente funcionando. 1/3 de la potencia. Y ya por último, caso es cuando tenemos toda la parte inferior sombreada. En ese caso, el rendimiento del panel es 0.
porque estarían actuando los 3 diodos, no estarían generando y estarían actuando. ¿De acuerdo? En ciertas condiciones, y desde el punto de vista de la generación, es más conveniente el tener un sombreado total que un sombreado parcial. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un sombreado total, que son los ejemplos que hemos visto anteriormente, y este que tenemos aquí en la parte central, tenemos 2/3 de la potencia, es decir, un 67%. Pero cuando tenemos 2 celdas, las mismas dos, sombreadas, aquí estaría actuando el diodo, en este caso no, con las 2 celdas parcialmente sombreadas, la potencia que generaría, si están sombreadas al 40%, todo el panel se iría a la producción que pueden dar esas y sería un 60%. Entonces, en este caso, al actuar el diodo, estamos teniendo una mayor producción. Lo que pasa es que esto ocurre, en teoría, es muy sencillo, pero en la práctica es más complicado de que ocurra. ¿De acuerdo? También quería mostraros la caja que estamos comentando. Estos son los diodos, ¿de acuerdo? Los 3 diodos, y son los que se encuentran, como he dicho, situados en la parte posterior del panel. Vale, vamos ahora a pasar al tema de los fusibles. Los paneles también incluyen unos fusibles de protección, ¿vale? Se encuentran siempre en la propia datasheet, podéis ver la capacidad que tienen, lo que resisten. Y entonces, la normativa, la IEC 62548, establece cuándo es obligatorio utilizar los fusibles de continuo, ¿no? Para proteger los strings de nuestra planta. Esto es cuando la corriente, básicamente la fórmula es la que aparece ahí, cuando la corriente de cortocircuito del panel, restando n-1, siendo n el número total de string, supera la corriente máxima del fusible establecida por el fabricante. Vamos a hacer un pequeño ejemplo porque es mucho más sencillo de lo que parece y se ve muy rápido. ¿De acuerdo? Para este ejemplo vamos a usar nuestros paneles de Casel solar de 330 policristalino, en los cuales esta columna de aquí, podemos ver que la corriente de cortocircuito es de 9,36 amperios y la corriente del fusible es de 15 amperios. Vamos a realizar el sencillo cálculo. Vamos a suponer primero que tenemos 2 strings, están conectados de forma paralela al mismo MPPT. Tiene que ser siempre en el mismo MPPT. Los 2 strings, da igual el número de paneles, pueden ser 19, que pueden ser 12, da igual, en ningún momento se utilizan porque están en serie, la corriente está en serie. Serían 2, número que tenemos en el string, menos 1, por la corriente de cortocircuito. Este valor es menor que los 15 amperios que nos dice el fabricante, por tanto, no necesitaríamos fusibles en esos strings. Vamos a probarlo con 3. 3 menos 1 sería 2, 2 por 9,36, 18. Ya supera la corriente de cortocircuito, la corriente del fusible que tenemos, de los 15 amperios. Entonces sí necesitamos los fusibles. A pesar de todo esto, muchos instaladores, yo incluso también como fabricante, estamos de acuerdo en que siempre se coloquen fusibles, porque son unos equipos de seguridad, los cuales tienen un precio muy reducido, que no va a ocasionar grandes pérdidas al sistema, y también nos permite realizar labores de mantenimiento de los cuadros, porque podemos desconectar de una forma sencilla la cadena. Muchas veces es más complicado sacar los conectores del inversor o de los strings, no sabemos cuál es. De esta forma es mucho más sencillo tenerlo localizado. Vale. Por último, quería hablaros también un poco de la protección IP que tienen los paneles. Bueno, el panel en primera instancia es completamente estanco. No hay ningún tipo de problema dentro del vidrio, la lámina EVA, las células, es completamente estanco. Ahí no entra ni agua ni entra polvo, ¿no? El grado de protección IP que aparece en todas las fichas técnicas, el cual viene referenciado es a la caja de conexiones, la cual se encuentra en la parte de detrás. Están los diodos también, ¿no? Actualmente nosotros estamos utilizando IP67, en lo cual, bajo mi punto de vista, yo creo que es suficiente. ¿Por qué? Porque los grados IP tenemos por un lado el primer número indica la protección ante cuerpos sólidos, lo cual es el 6, ya dice que es el grado más alto que hay para cuerpos sólidos, es totalmente estanco a polvo, y el segundo número te indica la protección contra el agua. En este caso,
El 7 es si metemos, bueno, el panel en este caso, lo que estamos estudiando, 1 metro de profundidad, tenemos que tenerlo inmerso 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Los paneles normalmente se encuentran en una cubierta inclinada, cuando son coplanares y todo así, se encuentran en una cubierta inclinada. Cuando los paneles se encuentran en una cubierta plana, suelen también tener una inclinación para que sea la idónea para el sol. Por tanto, en ningún caso, nunca, ese panel va a estar sumergido a 1 metro de profundidad. Nunca. Ni menos ni durante un tiempo ni nada. Va a ser casi, es que no se va a dar nunca, porque si además si está sumergido no va a tener radiación, lo cual ese panel no va a producir. Tiene que ser debido a que se haya algún problema en esa cubierta, pero nunca van a estar así. Por tanto, la protección IP es más que suficiente. El valor 8 que aparece aquí en la tabla, que hay incluso algunos fabricantes, nosotros también lo podemos añadir, si es requisito, es simplemente hacer un test el cual sea un poco superior a este de 1 metro durante 30 minutos. No se especifica cuánto tiene que ser ese valor, simplemente que sea superior, tanto en profundidad como en tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí, a ver, sí, era ya la última. Vale, hasta aquí era más o menos lo que quería comentaros hoy, tampoco quería hacerlo demasiado extenso y sí dejar un tiempo para las preguntas, las cuales podéis escribir sobre la marcha en cualquier momento si tenéis algún tipo de duda de esto, de lo que vimos la semana pasada, que lo habéis estado dándole vuelta. Las contestamos y eso, y bueno, ahora también os pongo la de la próxima semana, la cual va a ser sobre la tecnología monoPERC y media célula. Diferencia un poco entre ellas, rendimiento, qué son exactamente, la cual haremos el próximo jueves a la misma hora, ¿vale? Entonces voy a mirar a ver si tenemos por aquí algunas preguntas, así que dejadme un segundito e intento contestarlas. Vale. Parece que hay un par de ellas. Me preguntan de las sombras, si sufre el panel o sufre el string. Bueno, aquí lo que yo entiendo es para cuando tenemos un tipo de sombra, a ver, con el tiempo, cuando tú tienes una sombra en un panel, con el tiempo esa sombra va a provocar que se produzcan puntos calientes en el panel, ¿de acuerdo? En esa célula, porque no está funcionando correctamente. Entonces, en particular, ese panel sí está afectado por la sombra, pero en general ese string también va a estar afectado por la sombra. La sombra siempre que intentemos dimensionar una instalación, vamos a intentar evitarla. Hay algunos elementos de protección que te pueden ayudar, pero son de protección, no son para ayudar a esa sombra, son para proteger al propio módulo. Que lo podemos utilizar, como he mostrado antes, como elemento de que pueda mejorar incluso la propia producción, sí, pero es solamente un caso puntual que no es el caso general, ¿vale? Entonces, como particular sí afecta al panel, pero en producción afecta en general a la cadena, ¿de acuerdo? Me pregunta también los diodos qué durabilidad tienen. Bueno, los diodos en principio son componentes electrónicos, los cuales tienen ya un amplio bagaje, no es nada nuevo, tienen mucha historia en la electrónica. Los que se utilizan en este tipo de dispositivos son para electrónica de potencia y que están ampliamente testeados y probados. Entonces, además por ellos normalmente no están funcionando, no tienen ningún, a no ser que sean condiciones excepcionales, que son cuando sí están funcionando, que tengan todo sombreado, es cuando funciona. El resto del tiempo ellos están parados, por lo que la durabilidad en principio del panel no está comprometido el tema de los diodos. No son un punto crítico ni nada de eso. Dura lo mismo que dura el panel, ¿vale? En el caso de quemarse incluso alguno de ellos, el panel funcionaría en condiciones normales, funcionaría igual, porque ellos crearían un circuito abierto, que es lo que están haciendo también cuando están de forma pasiva dentro del circuito, con lo cual no había ningún problema. Me preguntan el defecto de las células tipo gusano, a qué son debidas, si estos módulos las evitan. Bueno, eso se generan también un poco durante la fabricación,
del tipo de célula que se está utilizando, el tipo de tecnología y todo eso, ¿no? También un poco por el efecto PIT, porque le va metiendo unos potenciales y unas corrientes las cuales degradan esos materiales, así como los puntos calientes, ¿no? Eso, cuando tú tienes un defecto de ese tipo, es un poco más la unión de una serie de cosas que se van añadiendo. Los módulos, actualmente, casi los nuestros en particular, pero en general, ya lo llevan un poco integrado con todos esos tipos de sistemas, ¿no? De que no tengan efecto PIT, de intentar que los diodos de protección actúen cuando tienes algún tipo de sombra un poco más particular, un poco más especial. Así que más o menos ya no es raro encontrarse un tipo de este defecto en los paneles. Si se encuentra es porque no se han instalado en las condiciones idóneas o se encuentran con unas sombras muy particulares, cosas así, pero es bastante extraño ya encontrárselo, ese tipo de defectos. Vale, también me preguntan la tierra de los paneles si va conectada a la alterna. Bueno, la del marco. Yo en particular creo que todas las instalaciones fotovoltaicas deben de tener su elemento de protección, ¿no? En la parte de continuo, su fusible, así como sus sobretensiones. Propios sobretensiones tienen positivo o negativo y va conectado a tierra. Normalmente esa tierra se suele hacer independiente a la de alterna que es existente, entonces ahí también conectaríamos los marcos de los propios módulos. ¿De siempre pues, cumpliendo las condiciones que te va diciendo la normativa. Vale, no sé si tenía alguna pregunta más. Vale, tengo otra aquí. Me dicen que por qué los módulos de 60 células son de 35 milímetros, mientras que los de 72 es de 40. Bueno, eso simplemente por el tema de la rigidez de los módulos. ¿De acuerdo? El peso, el propio peso que tienen, así como la longitud del de 72 células es mayor, en el caso de que tengan que resistir al viento y a cualquier condición climatológica adversa, se le mete un poquito más de milímetros de aluminio, de refuerzo, para aguantar también lo mismo que aguanta el de 60. Es decir, para tener esa certificación de que aguantan a las mismas condiciones meteorológicas, no por otra cosa, simplemente por sus dimensiones y por su peso, que es un poquito superior, para dar un poquito más de robustez al conjunto y de que pueda resistir lo mismo que resiste el de 60 células sin ningún tipo de problema.